Clasificación según su método de acción. Los plaguicidas se pueden clasificar atendiendo a diferentes criterios. A continuación vamos a detallar algunas de estas clasificaciones. Según el agente sobre el que actúan. Tenemos los insecticidas que controlan a los insectos, minadores, trips, pulgones, escarabajos, polillas, etc. Fungicidas actúan contra los hongos causantes de enfermedades en los cultivos, como son el mildiu, oidio, fusarium, verticillium, botrytis, etc. Herbicidas se emplean para combatir las malas hierbas, como puede ser la grama, la avena silvestre, etc. Acaricidas combaten los ácaros, como son la araña roja, araña blanca, basates, etc. Nematicidas, empleados para el control de nematodos, como son la glodovera, meloidogin, etc. Bactericidas, combaten las bacterias que provocan daños en cultivos, como son las pseudomonas, etc. Molusquidas o helicidas, se emplean para el control de caracoles y babosas. Rodenticidas, utilizados contra roedores como topos, topillos, lirones, ratas, etc. Dentro de la clasificación de los plaguicidas según el agente sobre el que actúan, se pueden incluir los llamados desinfectantes del suelo. Constituyen un grupo de plaguicidas que combaten nematodos, hongos, insectos e incluso malas hierbas, cuya supervivencia depende del suelo. Otra clasificación es según el grupo químico al que pertenecen. Los plaguicidas se pueden clasificar dependiendo de su origen químico. Aun cuando existen grupos químicos para cada tipo de acción específica, como fungicidas, acaricidas, lo que vimos en el apartado anterior, los más numerosos e importantes son aquellos destinados a combatir a los insectos. A continuación se exponen los principales grupos químicos que constituyen los insecticidas. Insecticidas naturales proceden de sustancias químicas de origen natural. Destacan la nicotina procedente de la planta del tabaco, rotenona procedente de raíces, hojas y semillas de plantas y piretrinas naturales obtenidas a partir de las flores de una especie de crisantemo. Aceites minerales, obtenidos a partir de aceites derivados del petróleo u otros. Compuestos de origen mineral, por ejemplo, los derivados del cobre, azufre, etc. Organoclorados, actúan por contacto o ingestión, son más persistentes que los organofosforados, son polivalentes o de amplio espectro. La mayoría están prohibidos por ser muy tóxicos y acumulativos en la cadena alimenticia. Organofosforados tienen distintas formas de acción, aunque en general afectan al sistema nervioso. Son polivalentes o de amplio espectro. Carbamatos, los hay de amplio espectro y específicos para pulgón, mosca blanca y nematodos. Piretroides, similares a las piretrinas naturales, actúan por contacto e ingestión. Inhibidores de la quitina, IgR, actúan impidiendo la formación de quitina, alterando el normal desarrollo del insecto. Suelen actuar por contacto e ingestión. Otra clasificación es según su comportamiento en la planta. El distinto comportamiento de los plaguicidas una vez aplicados sobre las plantas da lugar a la siguiente clasificación. Sistémicos. Productos que se incorporan al flujo de la savia y llegan a todos los órganos del vegetal. Penetrantes o translaminares. Productos que, aplicados en la parte aérea o en las raíces de las plantas, se introducen en el tejido, se fijan y no se trasladan a otras partes. Superficiales o de contacto. Productos que se quedan en la superficie de la planta. Otra clasificación es según su especificidad sobre el parásito. Los plaguicidas pueden clasificarse por el número de fitoparásitos que puedan llegar a controlar. Se clasifican en polivalentes o de amplio espectro, actúan sobre varios parásitos, o específicos o selectivos, que actúan sobre un solo parásito. Según el modo de acción sobre el parásito,
Plaguicidas, insecticidas se pueden clasificar según sea la vía de entrada del producto fitosanitario aplicado en el parásito en. Por contacto, actúan sobre el organismo parásito al entrar en contacto con este. Por ingestión, actúa al ser ingerido por el parásito. Por inhalación o asfixiante, actúan a través del aparato respiratorio del insecto. Mixto, actúa por ingestión, por contacto y por inhalación. Los insecticidas también pueden clasificarse según atraigan o repelan a los insectos en. Repelentes se utilizan para alejar a los parásitos dañinos, como puede ser la naftalina. Atrayentes, su acción es atraer a los agentes nocivos para poder capturarlos, como cebos o feromonas. También pueden clasificarse según el estado de desarrollo en el que se encuentre el parásito sobre el que actúan. Aunque no es una clasificación estricta, suelen distinguirse entre adulticidas, los que actúan sobre los adultos, larvicidas, los que actúan sobre las larvas, y ovicidas, los que actúan sobre los huevos. Fungicidas se pueden clasificar en preventivos, se aplican antes de que se haya producido la infección para impedir la germinación de la espora del hongo, y los hay penetrantes, que actúan contra hongos de penetración incipiente o superficial, o curativos y sistémicos, que se aplican cuando la planta ya está infectada, penetrando en el interior de esta, impidiendo el desarrollo del hongo.